Buenos días. Pues si la prensa dice que ok, yo empiezo cuando vosotros me digáis. Bien, empezamos. Pues director general de Jóvenes y Deportes, diputados de las instituciones provinciales, alcaldes, concejales de las localidades que serán protagonistas hoy, Guardia Civil, presidente de la Federación Extremeña, señoras y señores, muy buenos días y gracias por unirse a esta rueda de prensa. Hoy estamos aquí para sumergirnos en el corazón de la comunidad deportiva de Extremadura y presentarles el evento que todos estábamos esperando, la Vuelta a Extremadura 2024. Déjenme llevarles a un pequeño viaje en el tiempo a mi infancia, cuando vi por primera vez el pelotón pasar en una etapa de la Vuelta Ciclista. Aquella imagen fugaz quedó grabada en mi memoria. Y hoy, años después, sigue resonando con fuerza, porque la Vuelta a Extremadura, al igual que aquel momento fugaz, era fugaz, pero importante, dejando una huella imborrable en nuestra tierra. Este año, la igualdad efectiva será la estrella de nuestra apuesta. Por primera vez, la Vuelta contará con el mismo número de etapas, tanto para hombres como para mujeres, con 3 etapas cada una, destacando así el talento y el impulso de las mujeres en el deporte. El pistoletazo de salida se dará el día 8 de marzo, en Nuño Moral, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. La versión femenina recorrerá nuestra región durante 3 días, hasta el día 10, con la participación de equipos y corredoras nacionales e internacionales. Quiero destacar el talento y la dedicación de 3 mujeres excepcionales, María Reyes Murillo y Natalia Huertas Pozo, orgullosas representantes de Quintana de la Serena y Almaraz respectivamente, y junto a ellas Helen Van Dijk, quien regresa tras su maternidad para brillar aquí en Extremadura. La ronda masculina continuará la emocionante travesía del 15 al 17 de marzo, desde Badajoz hasta Piornal. En total, la vuelta masculina y femenina pasarán por 61 localidades. Carreras de montaña, varias contrarrelojes, visualizarán Extremadura a golpe de rueda por localidades como Trujillo, Coria, Garrovillas de Alconétar, entre otras muchas. Pero detrás de cada giro, de cada sprint, debemos reconocer el arduo trabajo de la Guardia Civil y los agentes locales, cuyo compromiso garantiza la seguridad de todos los participantes y espectadores. La Vuelta a Extremadura es más que una carrera. Es un escaparate de nuestra tierra, de nuestra cultura, de nuestro turismo y, sobre todo, de nuestro compromiso con el deporte. Este evento no solo pone a nuestra región en el mapa deportivo, sino que también impulsa, insisto, el turismo, destacando nuestra capacidad para tener eventos mundiales. Gracias a todos por su apoyo y colaboración. Estoy segura, muy segura, de que la Vuelta a Extremadura 2024 será un gran éxito. Cedo la palabra a Julián Pozuelo, presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, y muchísima suerte a todos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, consejera. Buenos días, diputados. Buenos días, alcaldes y alcaldesas y compañeros y amigos del ciclismo que hoy nos acompañan. En primer lugar, quería agradecer la confianza y el apoyo que siempre nos brinda la Junta de Extremadura, la Fundación Jóvenes y Deportes, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres y los diferentes ayuntamientos que forman parte del libro de ruta en esta edición de la Vuelta Ciclista Extremadura 2024. En primer lugar, también me gustaría ensalzar la figura con la que la Vuelta volvió, que es la colaboración entre instituciones, y también agradecer las infinitas horas que lleva tanto el equipo de la Federación Extremeña de Ciclismo, encabezado por Azucena Lozano y Julián Muriel, junto también a los técnicos de la Dirección General de Deportes para sacar el evento adelante, ¿vale? También agradecer a las fuerzas del orden público, y en especial a la Guardia Civil, porque sin ellos esto no sería posible. También gracias, Peguero, por estos 2 años al frente del dispositivo y dar la bienvenida y agradecer también el trabajo a Fernando, porque son muchas horas para sacar la Vuelta adelante. Estas Vueltas Ciclistas de Extremadura que hoy presentamos en nuestra comunidad son el ejemplo de un proyecto único en el ciclismo español, que aglutina la Vuelta Ciclista Extremadura Femenina, Elite UCI, junto a la Vuelta Ciclista Elite Sub-23 y 2 vueltas de categoría a la base, tanto cadete y junior, que recientemente se ha realizado la junior,
que tuvimos el objetivo de crecer una vuelta desde la base y de manera igualitaria, tanto en masculino como en femenino. Dicho proyecto nos coloca a nivel nacional como un proyecto único en el panorama nacional, como hemos comentado anteriormente. Dichas vueltas pondrán en valor el patrimonio cultural, histórico y gastronómico que tenemos en nuestra región y podremos mostrarlo al mundo a través de las retransmisiones en directo, redes sociales y apariciones en redes sociales. En nuestra región tenemos un infinito que mostrar y estas vueltas ciclistas de Extremadura son un medio inigualable para mostrarlo al mundo a través del ciclismo, porque este deporte, como bien sabéis, es un ejemplo de lucha, de caerse y levantarse y de tantos y tantos valores que lo convierten en una muestra a la sociedad para hábitos saludables y un ejemplo de resiliencia que tanto hemos aprendido en los últimos tiempos. También me gustaría destacar el impacto directo que estas vueltas tendrán en la región, porque en números generales se traducirán en más de 3.000 pernoctaciones en hoteles de las más de 500 personas que componemos esta caravana diaria y, como consecuencia, también los gastos en los diferentes sectores y servicios. A nivel deportivo, paso a detallar tanto el recorrido como la participación. Como bien ha comentado Victoria, la consejera, anteriormente, la Vuelta Femenina contará con 3 etapas. Se desarrollará del 8 al 10 de marzo. La primera será de Nuño Moral a Coria, con un recorrido de 90 kilómetros y con un desnivel acumulado de 1.040 metros, que nos mostrarán entornos inigualables por la zona de Gata y la Surda hasta llegar a Coria. La segunda partirá de Trujillo y llegará al Pico de la Pilluerca con un recorrido de 96,6 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.107 metros que convertirá a esta etapa como la etapa reina de esta edición, con un final ya mítico en el ciclismo y que la Vuelta Ciclista España puso en el mapa, como es el Pico de la Pilluerca. La última etapa femenina, el 10 de marzo, se desarrollará en Zafra y será una contrarreloj individual de en torno a 20 kilómetros y la cual decidirá la vencedora final de la Vuelta Ciclista a Extremadura. Con respecto a la participación, contaremos con 17 equipos profesionales de 7 corredoras, de los cuales 3 serán de la categoría World Tour y los demás serán de la categoría Continental Profesional y Élite, repartidos por los diferentes países como pueden ser Francia, Irlanda, Portugal, Estados Unidos, Kazajistán, Bélgica, Noruega, junto a los españoles, Movistar Team, como todos conocéis, en ICAT y Laura Alcucha. Me gustaría también destacar, como antes ha comentado la consejera, la participación de la corredora Ellen Van Dijk, del Líder 3, que retorna a la competición tras ser madre, retorna el 8 de marzo en nuestra vuelta y con el objetivo de ser campeona olímpico en 2024, en París 2024. Con respecto a la vuelta masculina, se desarrollará del 15 al 17 de marzo, contará con 3 etapas distribuidas en los siguientes recorridos. La primera etapa partirá y llegará a Badajoz, con una distancia de 156 kilómetros y bueno, una etapa preferiblemente que será al sprint. La segunda partirá de Guareña y llegará a Herrera del Duque, con una distancia de 136 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.809 metros, con un final en el Alto del Castillo de Herrera del Duque, que se ha convertido también en un final típico de la Vuelta. Y la última será la etapa reina de la Vuelta a Extremadura masculina, partirá de Garrovillas de Alconeta y llegará a Piornal con una distancia de 153 kilómetros y un desnivel acumulado de 2.890 metros. También Piornal se ha convertido en la etapa reina de esta edición y también la Vuelta a España la colocó en el mapa en anteriores ediciones. Con respecto a la participación, contaremos con 17 equipos de 7 corredores. Todos los mejores equipos del ranking de la Federación Española, junto a 2 equipos franceses, 1 portugués. Y dentro de los equipos españoles me gustaría resaltar al Extremadura Pebetero, que tenemos aquí a Alfonso Rodríguez con nosotros, y que convierte al final al equipo en un referente al ciclismo y del ciclismo nacional y nos pone en el mapa a través del ciclismo. Para acabar, me gustaría recalcar que los grandes protagonistas de ambas vueltas son los ciclistas y las ciclistas que participan en ellas, y que debemos animarles en las carreteras y localidades llenas de espectadores porque necesitan nuestro ánimo. Y me gustaría también agradecer a todas las personas que colaboran con ambas vueltas, a todos los colaboradores que tenemos, servicios médicos, protección civil, fuerzas del orden público y, como anteriormente hemos dicho, en especial a la Guardia Civil por la gran labor y el despliegue que hace. Gracias a todos y os animo a que sigáis la Vuelta Ciclista a Extremadura. Gracias. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta que hacer. Les hemos repartido un dossier con todos estos detalles.
Nada más, pues muchas gracias a todos. Viva la Vuelta de Ciclista Extremadura 2024.